cuando ahora. Bueno, ¿mucho también? Sí. ¿En la compu? ¿Recuerdas? Sí. Ajá. Bueno, vamos a empezar. Em, Estuvimos trabajando mucho sobre una cuestión que nos trajo una novedad de lectura respecto de la negentropía y la entropía. Nos parecía que había algo ahí muy sustancioso en ese cambio de perspectiva de Lacan eh, que presenta aquí en el seminario 20, lo trabajamos un poco la vez anterior, pero algo nos detuvo y nos llevó nuevamente a darle una vuelta distinta en estos días y le queríamos presentar un poco lo que estuvimos trabajando. Lacan había trabajado el concepto de entropía, al menos en el seminario 17 seguro, porque ahora lo vamos a leer. Si no recuerdo mal, en radiofonía o televisión hay algo más. En radiofonía, dice Lito. Claro. Bueno, esa referencia no la podemos trabajar, pero si alguno la encuentra, la quiere leer, reportar algo en ese sentido, es bienvenido. Eh, Presento la idea. Entre el seminario 17 y el seminario 20 hay un cambio, o varios cambios, pero hay un cambio seguro en relación al significante y también en relación al goce. Eh, entonces, vamos a poner estas dos ideas de la entropía y la negentropía en relación para ver cómo avanza Lacan en el seminario en relación a la idea del significante del goce, que no es lo mismo a la altura del reverso del psicoanálisis y en Ancor. Bueno, voy a leer de la página 50 del reverso del psicoanálisis unos párrafos para conversar. Es sobre el saber medio de goce, la tercera clase, en donde Lacan dice, así, el significante se articula representando a un sujeto ante otro significante. Voy a ir despacio, ¿sí? De aquí es de donde partimos para dar sentido a esa representación inaugural en tanto repetición que apunta al goce. El saber, en cierto nivel, está dominado, articulado por necesidades puramente formales, necesidades de la escritura, lo que en nuestros días conduce a un cierto tipo de lógica. Ahora bien, este saber, al que podemos conceder el apoyo de una experiencia que es la lógica moderna, ante todo manejo de la escritura, este tipo de saber es el mismo que está en juego cuando se trata de medir la incidencia de la repetición en la clínica analítica. En otros términos, el saber que más depurado nos parece, aunque está bien claro que no podemos obtenerlo de ninguna forma por depuración a partir del empirismo, es ese mismo saber el que se encuentra introducido desde el origen. Este saber muestra aquí su raíz en el hecho de que en la repetición y para empezar bajo la forma del rasgo unario, resulta ser el medio de goce. Del goce precisamente en tanto supera los límites impuestos bajo el término de placer, a las tensiones usuales de la vida. Hago un puntito para eh, conversar un poco sobre lo que Lacan está trayendo aquí en relación al saber, la escritura de la lógica, el rasgo unario del objeto A. Lo presenta para pensar la repetición. Hay un antecedente en este sentido, que es en el seminario 16, en donde Lacan dice que la repetición es la conjunción de el rasgo unario y el objeto A.
es la matriz de la repetición y el surgimiento del otro, dice Lacan. Pero esto, para Lacan, no cabe duda que es la conmemoración de un goce perdido. La noción misma de repetición y su incidencia en el goce, para Lacan, aquí creo que está diciendo lo mismo, es la conmemoración de un goce perdido, que se va a intentar recuperar vía el objeto como plus de gozar, pero la matriz siempre es una pérdida. ¿Sí? En ese sentido, parte del rasgunario, perdón, parte del par ordenado S1, S2, como la representación de un sujeto, lo que un significante representa un sujeto para otro, para apuntar al goce y ver cómo la repetición es, de alguna manera, lo necesario para que haya psicoanálisis. Si no hubiese algo que no se repetiría, no habría existencia de la experiencia analítica. Y Lacan lo está pensando con el goce en este punto. No sé si quieren decir algo más acá. Y que la repetición no solamente es el psicoanálisis, sino es en la ciencia. O sea, si no hubiese una ley de la gravedad que se repite, no habría la mecánica cuántica. No la cuántica, perdón, la mecánica de Newton, Ujú, ¿no? Newtoniana. Pero es así en todas las ciencias, ¿no? Donde hay algo que se repite y es necesario para constituir un saber que eso se repite, ujú. ¿no? Eh, sí, Bien. Este saber muestra aquí su raíz en el hecho de que en la repetición y para empezar bajo la forma del rasgunario, resulta ser el medio del goce. Del goce precisamente en tanto supera los límites impuestos bajo el término del placer a las tensiones de la vida, a las tensiones usuales de la vida. Eh, Me adelanto un poco, pero aquí la repetición, como la va a traer Lacan acá, es la introducción misma de la pulsión de muerte, vía el lenguaje, ¿no? Tanto el par ordenado como discurso y su matriz, el significante del rasgunario y el A, es el inicio de la pulsión de muerte para Lacan, ¿no? Lo dice un poquitito más adelante, pero acá ya está en ciernes hacia dónde está llevando el asunto Lacan. Y dice, lo que se manifiesta con este formalismo para seguir a Lacan es, como acabo de decir, que hay pérdida de goce. Es ineluctable para Lacan que este aparato simbólico lo que hace es marcar la pérdida de goce. Marcar la pérdida de lo que serían las tensiones usuales de la vida, de alguna manera. Entonces podemos decir, eh, teniendo el diario del lunes, la vida está en un lugar en donde la pulsión de muerte o el rasgunario y el objeto A se separan. De hecho, lo dice así en el seminario anterior, en el seminario 16, donde dice que hay una veance, una iancia entre lo vivo, ¿sí? Y el acceso vía el significante a ese goce perdido, ¿no? Hay una separación que me parece que la presenta en términos de irrecuperable. La vida vía el significante. Eh, entonces, estamos de cara a la pérdida de goce. Y la función del objeto perdido, lo que yo llamo el objeto A, surge en el lugar de esta pérdida que introduce la repetición. ¿Qué nos impone todo esto sino la fórmula de que en el nivel más elemental, el de la imposición del rasgunario, el saber que trabaja produce, digamos, una entropía? ¿Sí? Entonces, la introducción del rasgunario produce entropía. Bien, ¿cómo lo dice Lacan? Esto se escribe con un ENT, pueden escribirlo ANT, sería bonito el juego de la palabra, de palabras. No es para sorprendernos. ¿No saben ustedes que la energética no es nada más, por mucho que crean los corazones ingenuos de los ingenieros, que la aplicación sobre el mundo de la red de los significantes?
Pone un ejemplo. Los desafíos que comprueben bajar 500 metros sobre sus espaldas un peso de 80 kilos. Y una vez que lo han bajado, volver a subir 500 metros, da cero ese trabajo. ¿No? ¿Sí? Entonces, dice, hagan la prueba, pónganse manos a la obra, verán cómo comprueban lo contrario, de que si bien el trabajo da cero, el cuerpo va a decir otra cosa, de subir y bajar 500 metros con 80 kilos en la espalda, ¿no? Entonces acá ya hay cierta ironía a esa fórmula física que daría cero a nivel de la energía, la entropía. Entonces, la entropía es una medición de esa repetición de esa energía que se produce a partir de un trabajo, ¿no? No sé si esto vos querías contar lo de la termodinámica y lo de la informática. Yo el ejemplo de la informática no lo sabía. ¿no? La Bueno, segunda ley de la termodinámica. Bueno, la teoría de la entropía y de la, digamos, no sé cómo se llama, negentropía. negentropía, este, es tanto para la informática como para la termodinámica. Yo pensaba en este ejemplo, porque no puedo, después podemos pensarlo con un cuadro. Y después con otra cosa. En principio, si uno tiene el agua en su estado natural, el estado natural del agua, mar, lago, lo que ustedes quieran, es líquida. ¿No? Ahí podríamos decir que estamos en una entropía cero. ¿No? O sea, una negentropía, negentropía, que es lo mismo, una negentropía 1 que una entropía cero. Si nosotros le ponemos una fuerza externa, una energía externa, con calor, pasamos de aquello vivo, digamos, a el vapor. Y eso ya es una entropía positiva. El vapor, ¿no? Que es un gas. Pasamos de un líquido a un gas, con lo que tiene un gas de imposible de ser líquido. Bien, pensemos ahora en un cuerpo, ¿no? En un cuerpo, un hígado, qué sé yo, mi hígado, el hígado de cualquiera de ese hígado tiene un funcionamiento que está dado por lo que decía Lacan, una información que viene desde los genes para construir ese hígado que cumple una función siempre la misma. Por ejemplo, formar bilis para la absorción de los ácidos grasos. Si de pronto yo chupé mucho alcohólico con pocas proteínas, entro en una fibrosis hepática. O sea, hago de eso que tiene un funcionamiento natural, podemos decir, ¿no? Aparece ahí un síntoma con montones de cuestiones, ¿no? Entonces, tipo se pone amarillo, hasta la muerte. Ahí se ve bien cómo, ¿no? Esa entropía que comienza con un significante, que es el alcohol, por ejemplo, la droga, también es un significante, es una sustancia, producida por un discurso, no es una sustancia natural, ¿no? Un vino es una cadena de significantes, lo mismo que la cerveza o cualquier bebida alcohólica, y que ingiriendo eso en cantidades importantes, produce estos efectos entrópicos que son mortales. Y es de ahí, haciendo una analogía, que Lacan piensa que la pulsión de muerte está en relación a una función entrópica del significado. Pasa lo mismo en la informática. Este,
Yo voy a contar, claro, algo que algunos viejos como yo se acordarán. Había un tipo en televisión que contaba un chiste y había otro con cara de culo que decía, no entiendo el chiste. Y entonces el otro se mataba en explicarle y se reía diciendo, no entiendo, no entiendo. La cuestión es que a medida que había mayor entropía a nivel informático, se perdía más la información, ¿no? O sea, se perdía la hilaridad del chiste, el efecto gozoso del chiste, para pasar casi a un efecto mortífero, aunque ahí lo gracioso era justamente eso. Y ahora eso es, digamos, a nivel de la informática se me ocurría, pero lo podemos pensar también que en el seminario 19, ya en otros momentos, había traído la tríada de Peirce. La tríada se llama tríada genuina de Peirce porque en realidad no tiene ni un comienzo ni un fin. ¿Eh? Es, espacialmente sería como la de ¿eh? Una cuestión equicoidal, pero con una diferencia que la que podemos ver ahora. Bueno, no sé si puedo escribir en el pizarrón. Pero la tríada de Peirce está compuesta por tres elementos. Es interesante esos tres elementos porque ya venía de Hume, del empirismo, y de ya Peirce es un empirista americano, en realidad, porque se había ido a Inglaterra, pero sí llevó todo el empirismo, que Lacan relativamente rescata parte del empirismo, es que se piensa en la relación entre las cosas, el pensamiento y la palabra. Eso es la empírica. Y Peirce piensa también en tres, como Lacan, simbólico y animal. Piensa en la cosa, en el pensamiento y en la palabra. Eso es. En Peirce hay un cambio, ¿no? Un cambio que hace a la época, que es la época, digamos, en la cual se influye mucho también Freud, que es la época de la representación. Entonces, para Peirce, para construir la tríada genuina, hay un objeto, la cosa, un representante de la cosa y algo que interpreta esa cosa. Peirce era un señor, ¿eh? O sea, que estaba del lado de la significación, que buscaba una lógica de la significación. ¿Y qué trae de novedoso la tríada de Peirce? Es que la relación que hay entre el objeto y la representación tiene tres posibilidades: ser un índice, ser un ícono o un signo. Esa triple representación, no voy a hacer todo el desarrollo de la lógica y más que nada, yo en una época estudié mucho esto y su relación con Saussure, ¿no? Saussure escribe el signo saussuriano famoso que hizo Lacan, pero el signo saussuriano corresponde al índice, si yo no recuerdo mal, de Peirce, ¿no? No al signo. Entonces, lo que piensa Peirce es que hay un representante de la cosa. Usted sabe, si ya me represento algo, ya la cosa no está. O sea, está ausente. Hay una ausencia de la cosa. Frente a esa ausencia de la cosa, el representante no llama a la cosa en sí, sino llama a algo que se llama interpretable. O sea, que interprete esa relación primera que hay entre el representante y la cosa. Pero para que sea verdaderamente genuina, la tríada, es necesario que ese representable
perdón, ese interpretable sea a su vez un representable de la cosa y que llame a otro interpretable. Si ustedes siguen este juego, se dan cuenta que es un juego infinito que lleva de una significación a otra y que a medida que vamos avanzando, esa cosa sostiene su ausencia. ¿No? Es inabordable en el sistema de Peirce. ¿No? Nunca voy a llevar a saber si la cosa es verdadera o no. O sea, si el representable tiene una relación de verdad con la cosa. En ese sentido, creo que el que puede dar la última palabra en todo esto es Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein diciendo, sí, no hay ninguna verdad posible de ser alcanzada con ninguna representación, aunque esa sea la representación de una falta. No hay verdad, ¿no? Y Wittgenstein, de hecho, es casi la muerte de la filosofía como búsqueda de la verdad. Me parece que acá hay un punto muy interesante con relación al psicoanálisis y muy importante para nosotros. Si uno puede decir que el significante a partir del seminario 20 es como el dios Jano. Kan, el dios de los caras. No cabe duda que hay una cara discursiva del significado, Que es esta que está presentando Lacan acá. que es la que está tratando, que Lacan presenta, Claro, sí, sí. pero no presenta esa cara del dios Jano, que es la cara discursiva, inmediatamente va a preguntarse por el significante y va a preguntarse al revés si el significante, digamos, va a descubrir la otra cara del significado. La cara que no es entrópica, que quiere decir desorden, sino la que marca un orden en el origen. Y esto está muy relacionado con la conferencia de Jacques Miller del 14, de tomar de Descartes, de Husserl y de Merleau-Ponty la noción de un cuerpo vivo, como lo dice en esta clase, un cuerpo vivo. Lo que pasa es que acá nos saca las consecuencias de que el significante tiene esas dos caras. Una cara discursiva y otra cara que es la cara de voz del cuerpo vivo. Eso sería mi segundo, que no se cadena. Que no hace cabello. Por eso decidí partir de la definición de sujeto, porque es de donde está partiendo Lacan aquí, expreso de su misma definición. Un sujeto es lo que representa un significante para otro. Entonces, expreso de lo que Lacan mismo está sosteniendo con el sujeto y no le queda otra que ir hacia el discurso y dejar el cuerpo vivo de lado. Exacto. Hasta aquí. Es el paso que empieza a dar en el 20 con la negentropía y una nueva noción de significante que tiene otra cara que aquí Lacan no puede develar todavía, pareciera. Que la falta como objeto es un semblante. En la clase siguiente, Lacan mostrar ese triángulo que ya veremos, donde eleva el objeto A, que era lo único real de los discursos, es elevado ahora a la noción de semblante. O sea que es una ficción más, en términos borgianos, ¿no? O sea, no hay verdad posible, ¿no? Toda verdad es medio dicha, o la variedad de la verdad, que lo he trabajado desde que encontré. Sí. Bueno, ya dije lo que tenía que decir. Le voy a hacer dos sugerencias que me parece que ilustran este punto, nos enriquecen, nos hacen pensar. Una es un programa del canal Encuentro, que es una entrevista a María Kodama sobre Borges. Se me va el nombre ahora del Memorias iluminadas. Memorias Iluminadas.
sobre Borges, entrevista a María Kodama. No dejen de verla, es maravillosa. Y otro es el cuento, la verdad es emocionante. Memorias Iluminadas sobre Borges. Es un ciclo, Memorias Iluminadas es un ciclo, pero el de Borges, Sí, de María Colás. donde la entrevista de María Kodama. Y ahí mismo Borges dice que hay un pasaje donde dice que el cuento que más lo inquietó y que más lo conmovió y que no pudo dejar de escribir es Las ruinas circulares, que está en Ficciones. Parece que ese cuento eh, lo podemos trabajar para sacar las consecuencias y ponerlo en relación a lo que Lacan está diciendo aquí. Le tengo que spoilear el final porque él dice finalmente en las ruinas circulares, bueno, pero todo es ficción. Se hace la pregunta, pero la pregunta misma abre a qué es lo real, ¿no? Me parece que Borges en su genialidad se acerca al significante como Jano. Se acerca a que el significante tiene dos caras. Algo que se va a presentar siempre de la misma manera y algo que se va a presentar en una diferencia y una pérdida y que lo puede buscar toda su vida en el discurso y no lo va a encontrar nunca. Y ahí está la frase que vos especificás tanto de la etapa de Pío. Ah, sí, de la contratapa de Upir, que es que Ilíada de Lan, como goce de la existencia, completa el goce de la falta, o la falta en el otro, ¿no? Pero me parece que eso lo podemos decir de otra manera, que es el Jano del significante también, ¿sí? Eh, Aquí es cierto que en el seminario 17, si seguimos, podemos encontrar mucho más material en este sentido. Lacan sigue el camino de la articulación significante, de los discursos. Y en ese sentido no queda otra que el goce está perdido, como decía Freud, irremediablemente, ¿no? Que se lo busca en el plus de gozar y no se lo alcanza nunca. Siempre ahí se encuentra la insatisfacción. Ahora, si damos el paso a cómo Lacan empieza a preguntarse en el seminario 20 sobre la negentropía y el significante, estamos en otra perspectiva, ¿no? Estamos en la perspectiva de Ilíada de Lan, ya, decididamente, porque además ya Lacan lo había situado en Upir, con el uno de Parménides, ¿no? Y es interesante ver cómo yo me hago una autocrítica en mi lectura, que he leído a Lacan como si fuese una concatenación de progresos, quizás. Y parece que hay como ríos subterráneos en Lacan mismo eh, que no es lineal ni cronológico lo que va produciendo, ¿no? Por ejemplo, con lo que dijimos la vez anterior de la lingüistería. Y me convencieron, Guido y Lito. La lingüistería no empieza en el seminario 20. Lacan dice, hago lingüistería, pero yo pensé, empieza a hacerla ahora. No, la lingüistería lacaniana es quizá desde el inicio de la obra de Lacan. Que ahora puede decirlo así como tal, con ese eh, significante nuevo, lingüistería, pero Lacan no hizo lingüística en tanto en cuanto en principio, bueno, ya incorporó el sujeto de entrada y no es algo de una noción del orden de la lingüística. Entonces, recuperemos un poco cómo Lacan trae la negentropía y la idea de uno, de ahí la pregunta nueva del significante para dar un paso más. Dice, nuevamente en en Seminario 20, página 26. Quizá esto plantea esa pregunta que nadie hace, la pregunta acerca de la noción de información, cuyo éxito es tan retumbante que puede decirse que penetra a la ciencia toda. Estamos en el nivel de la información molecular del gen y los enrollamientos de las nucleoproteínas en torno a los ejes del ADN, enrollados a su vez unos con otros.
Todo esto ligado por lazos hormonales, mensajes que se emiten, se graban, etc. Nótese que el éxito de esta fórmula tiene como fuente indiscutible una lingüística que no es solo inmanente, por el contrario, está claramente formulada. En fin, esta acción se extiende hasta el fundamento mismo del pensamiento científico, al articularse como negentropía. Es eso lo que yo, desde otro lugar, en mi lingüistería recojo cuando empleo la función del significante. ¿No? O sea, que ahí ya el significante lo dice claramente, no es entrópico. Exacto. Sí, sí. Es negentrópico el significante para Lacan, ¿no? Ética. Esta cara, aquí empieza a develar, aquí, no sé si aquí, empieza a develar Lacan ya la otra cara, Jano, de el significante, ¿sí? Que no es el significante del valor ordenado. Que es el COVID, ¿Cómo? que va del lado del COVID. Exactamente. Sí, sí, eso conversábamos hoy, ahora le vamos a dar unas vueltas a ese asunto, pero es este significante que es el uno solo, totalmente solo, como dice Miller en su último curso, que nunca es alcanzado por la elucubración de saber, que siempre está en un espacio u otro, podemos decir, a lo que la articulación del saber puede producir. Pero es Jano en el sentido de que Lacan está partiendo de una otra noción de significante que no es el par orden. Y tampoco el rasgunario. Tampoco es el rasgunario, eso hay que decirlo, hay que diferenciarlo de lo que es el rasgunario lacaniano, porque Ilíada de Lan es, Lacan lo extrae del Parménides y sostiene ahí que es un significante productor de goce, pero de un goce que no está puesto en falta, ¿no? De un goce que hay, pongo así. Bueno, me callo un poco porque si no. Lo vamos a tocar. ¿Por qué no? Porque hoy trabajamos y nos parecía muy interesante, no como un debate, porque no están las personas que piensan así, pero me parece que hay un punto en el cual se genera una controversia que sostenía uno de los pensadores más lúcidos que tuvo el Reol, que fue Juan Carlos Indá, siguiendo, según Carlos, a Eric Laurent, del El texto reverso de la de biopolítica. la política, y pensamos que hay otra lectura, y ahí está la controversia, con la lectura de Jacques Lacan. Nos parecía interesante en este punto presentar las dos posiciones, cada uno después elegirá una, no vamos a decir que una es mejor que otra, ni una siga la lista, cada uno por su lectura llegará a esta controversia de distintas formas. Nosotros con nuestra lectura llegamos a que ahí hay una controversia y que parte de una lectura de las últimas frases del seminario 20 que ahora vamos a leer y leer y tratar de discutir. ¿Por qué hacemos? Presentamos primero esta lectura del 20 Sí, y después ver las dos posibles lecturas que hay de sí, sí. Eh, este camino que fuimos siguiendo hoy nos llevó a la página 172 del seminario 20, en donde Lacan llega a la fórmula del S1 con sus paréntesis. Creo que ahí se puede ver la fórmula, si no la encuentran en el seminario, en donde Lacan escribe el S1, un paréntesis, S1, un paréntesis, S1, un paréntesis, una flecha, el S2 y cierra los paréntesis. Pero si ustedes ven, hay un S1 que no pertenece a esos paréntesis. Ese es el S1 que le trae problemas a Lacan, pero
le trae problemas por lo que viene desarrollando a lo largo del seminario sobre la cara Jano del significante. Leo cómo lo presenta Lacan y luego conversamos un poquito. En la página 172, en el último párrafo, dice, quiere decir, hay uno, en francés, hoy lo verificamos, es il y a de l'un. O sea, proponemos no traducirlo, ese hay uno, proponemos dejarlo como il y a de l'un. Como dijo Miller, los neologismos no se traducen. Dice, del uno entre otros, y el asunto es saber si es cualquiera, alza el vuelo, un S1, que, como bien dice el francés, es un essaim, un enjambre significante, un enjambre zumbante. Este S1 de cada significante, si hago la pregunta, ¿hablo de ellos? ¿Ese es dos? Lo escribiré primero por su relación con el S2, y podrán tener tantos como quieran en el enjambre mencionado. Y ahí escribe esta fórmula del S1, los paréntesis y el S2. Es cierto que hay un S1 ahí que es problemático, porque no es ni el S1 del rasgo unario, ni el S1 del más uno, ni del menos uno, ni de todos los unos que trabajó Lacan en UPIR, excepto nuestra hipótesis de lectura es que ese uno, Ilíada de Lan, es el uno que Lacan extrae del Parménides. Un uno privilegiado, ¿no? Que nunca es alcanzado por la elucubración del saber. Hay una cuestión que no podemos hacer, que es si hablo de ellos. ¿No? Entonces, hay un salmo que es muy interesante, que es que lo zumbante se hace significante si hablo de ellos. Hace falta alguien que hable de ellos. Es interesante, en ese lugar de el que habla de ellos, Lacan saca el sujeto para situar el papel. Porque si no hay nadie que hable de ellos, son un zumbido y nada más. ¿No? Me parece que es un punto interesante que acá no está resuelto porque acá todavía Lacan piensa en ser hablar, ¿no? Y sin embargo, como de este seminario en adelante, no, del 23 en adelante, va a haber una diferencia entre ser y existencia. Cuando aparece esa diferencia, que el ser no alcanza jamás a la existencia, que la existencia está por fuera del ser, es ahí donde él da la vuelta y pone parvet, hablante, ser. Existe una X, pero que es ese alguien, que es el cuerpo vivo, que hace falta que lo haya para que haya de esos zumbantes, haya un significante que siga adelante. Me parece que entonces esta fórmula se puede leer a partir de lo que Guido trabajó con la paradoja de Russell. Digamos, si hay un S2, hay un conjunto, si estoy diciendo bien, hay un conjunto, pero que ese conjunto excluye cualquier saber, ¿no? Inclusive, la única forma de hacer un conjunto es con el axioma de selección. Sí. Sí, no sé. No, a ver, ¿qué quiere decir eso? Pues, estoy de acuerdo, pero en el aire eso es un poco difícil Bueno, de pues, decidirlo. Em, para llegar a eso,
quería tomar también la frase siguiente después del paréntesis. Sí. A ver, no sé si está bien traducido. Dice, el S1, el enjambre, significante amo, es lo que asegura la unidad de la copulación del sujeto con el saber. Eh, Estoy adelantando unas cuantas clases, todo esto, pues vamos haciendo un salto al final del seminario. Pero ese saber del que habla Lacan, que es la unidad con el sujeto, no es el saber en tanto que conocimiento, no es el saber teórico del que estamos hablando, sino efectivamente es un saber, por así decirlo, práctico. Es un saber algo. Sencillamente por la traducción misma que se utiliza en francés. Savoir se usa eh, a partir de algo más. Digamos, el savoir necesita un cierto objeto para poder realizarse, algo que lo acompañe. Es saber algo. El saber en tanto tal es directamente connaissance, es decir, digamos, conocimiento. Connaissance. El saber, podríamos nosotros decir, si quiere, es conocimiento. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, me quedé pensando en en lo que habíamos trabajado el viernes. Eh, Habíamos visto que la definición en teoría de conjuntos, cuando Frege aborda la numeración, que son los números, etcétera, etcétera, les había presentado que el cero tenía un lugar particular, porque podemos definirlo de dos maneras. Por un lado, como aquel conjunto vacío, que no tiene ningún elemento, y por otro lado, como la intersección de dos conjuntos disyuntos. Es decir, la intersección de dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común, donde todos sus elementos quedan por fuera de sí. ¿Cuál es el problema que trae ese conjunto al fin y al cabo? Porque de cualquier otro conjunto, porque a ver, es un conjunto que en definitiva es único, tiene la propiedad de que no hay ningún otro conjunto al cual se le puede aplicar esto, tomando en cuenta cómo se conforman los conjuntos, esto de que se define un conjunto a partir de cuáles son sus elementos, es decir, que los elementos que tienen los mismos los conjuntos que tienen los mismos elementos son el mismo conjunto, efectivamente, no son solo iguales, son el mismo. Y por otro lado, que no hay nada que restrinja qué es lo que puede formar parte de un. Pensando esto entonces, precisamente, el problema es que de ese conjunto uno no puede encontrar la igualdad. Quiero decir, uno no puede encontrar un conjunto al cual este conjunto sea igual. Si uno toma el conjunto de cuatro sillas, efectivamente, si uno cuenta cuatro gatos, los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Efectivamente, puede establecerse una cierta igualdad. O el conjunto de 3 más un conjunto de 2 es igual al conjunto de 5. Entra dentro de un cálculo posible. El conjunto cero no hay ninguna igualdad posible, más allá de decir que es siempre el mismo. En el sentido de que no podemos siquiera desdoblarlo, porque si tomamos como otro, entonces estamos diciendo hay dos conjuntos, A es igual a B. En todo caso, no, siempre es la mismidad, siempre es lo mismo el cero que se repite, en ese sentido. Se me fue cuál había sido la pregunta original. Si podés, si podemos pensar esta fórmula con la lógica de Claro, conjunto. bueno, precisamente, Porque, perdón, sí. si te seguí bien, capaz que te la hago después. No, no. Porque vos planteás el cero como un conjunto idéntico a sí mismo, Sí, ¿o no? sí, que es siempre el mismo en todo caso, porque Ah, no hay posibilidad de establecer la identidad, ese es el tema. por eso, porque en ese sentido, si se puede pensar esta fórmula que está escrita acá, con la lógica de conjuntos, como que ese uno es ese cero, Claro, que no logra que escribirse, no logra escribirse. exactamente.
No logra escribirse, pero existe. Sí. Sin el cual a partir todo lo demás no es posible. Todo lo más no es posible. Es condición de posibilidad para que exista el S1 como rasgo unario y el S2 como locuración del saber sobre el uno. Exactamente. Eh, a ver si no se me fue otra vez. Perdón, No, 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 no. te saqué de tu Se me quedó camino. antes. Eh, pero en definitiva, lo que voy es que este uno del cual estamos hablando, que viene a ocupar el lugar del S1, no es un uno tampoco entonces que es cuantitativo, podríamos decir, que no es extensivo, que no podemos decir llega hasta acá, digamos, englobarlo dentro de un círculo, por así decirlo, y decir acá tengo el cero o este S1, que no puedo repetir en ningún otro lado. Eh, Sino que precisamente ahí se muestra cómo ese S1 queda por fuera de la posibilidad de ser contado. Pues para poder contarlo puedo decir que efectivamente tiene una identidad, que siempre se mantiene igual a sí mismo. Eh, por más que no tenga objetos, que sea un conjunto vacío. Digo, si digo, se puede establecer que siempre es idéntico a sí mismo, entonces puedo establecer una cierta igualdad. Mm. Puedo decir que si al conjunto de dos le saco dos elementos, me quedo con este conjunto. Lo que está diciendo precisamente es que previo a eso, Ujú. previo a la posibilidad de que hubiera un conjunto tal. Por eso me parece que esta definición de dos conjuntos disyuntos, que es la intersección de dos conjuntos disyuntos, obviamente es lo que da la propiedad de este cero, porque ese S1, ese S0 lo que muestra es cómo necesariamente para ser encontrado es porque también está enlazando otros dos. Ujú. Sin ese lazo se pierde efectivamente donde podemos ubicarlo, pero es necesario que esté. Fuerte, así se Enlaza escucha en con el... pero, No hace cadena. pero si yo pienso lo otro como ser, ¿no? El Sí, lado de ser, acá pienso que no hay ser, hay algo que tiene lugar, pero no es un ser. sí. Por eso digo, no hace cadena, por el sentido de que no introduce una falta. En una Ah, cadena, si uno la dibuja, saca un elemento, efectivamente ese elemento se puede reubicar donde estaba. En cambio, en este, si se lo saca, en realidad no se puede decir dónde estaba en origen. Porque no es en realidad, digamos, estaba ahí, anudado a los otros dos, simplemente por mera casualidad de cómo se lo distribuyó. Porque no era necesario que estuviese así. En una cadena es necesario el lugar donde que ubica. Guido, Eh, sí, Susana. este S1, ¿no? Tengo la garganta desastrosa. ¿Lo ubicarías en el litoral, hablando del texto que escribe en el 18? ¿O lo ubicarías justamente? Porque si no hay otro, ¿cómo nombrar el S1? Es, a mí me suena una paradoja, porque el S1 es un significante y los significantes tienen que ver con el otro, pero en tanto es imposible, bueno, ya sabemos, el S1 solo es sin otro. Entonces, bueno, eso quería decir. Si no hay ese dos, no hay otro. Sí, llámame en una hora. Con lo cual, digamos, No te en todo oí, caso, no si te tenés oí, Guido. no, que si no hay ese dos, no hay otro. A lo que voy es que, en definitiva, es posible de ubicarlo a partir del litoral, si querés, precisamente porque hay dos, digamos, que conviven uno junto al otro. Sin esa superficie que se genera entre estas dos divisiones, no hay litoral alguno. Quiero decir, sin que haya dos, lo que hay solamente es el uno. Sin que haya dos quiere decir que hay tres. Sin que haya tres, lo único que te queda siempre es uno. Nunca puedes tener dos solos.
en todo caso. El S2, si querés, es una ficción, por así decirlo, porque nunca está el S2 solo tampoco. El S2 trae aparejado todo lo que es el discurso. Su- Claro. lo dice acá. Eh, ya te lo habrá dicho, dice, toda lógica que se preste de ello, olvida siempre que es necesario que alguien lo diga primero, que haya un decir. En ese sentido, si no hay escritura, primero, que olvide o que tape, que efectivamente no hay escritura posible de ese S1, que inaugure con otra escritura, que sea un borramiento, que sea un olvido, no es posible que haya, ¿cómo decirlo? Discurso, sí. Eh, tapa la enunciación. Ahora, aquí, una de las cosas que habíamos discutido era que lo que se plantea la frase siguiente, que es la cuestión de pienso, del pasaje del significante diacrítico al significante del discurso, o sea, el pasaje del significante, eh, eh, ¿cómo se llama? No, entropía, Negentrópico. el entrópico, el significante entrópico. Y eso es por el pasaje al lenguaje. Y acá entonces dice, cuando alguien habla de ellos, jugando con el ellos, como en francés es homofónico con S2. Eh, entramos en lo que él llama la elucubración de saber, o sea, en el lenguaje. Y es la otra cara del significado. Ujú. Pero está la cara primera, digamos, que es la de Ilía de Lam, y la otra cara, que es la cara de Dios. Y acá se armó una controversia. Bienvenido sea esa controversia. Elija cada quien lo que quiere. Y la controversia aquí estuvo muy marcada por la enseñanza de Jacques Lamillet, perdón, de Indar, y en Francia por Eric Doran. Ujú. Y se contrapone a la lectura como Juan, con Millet. Es un quilombo, con Millet. Y yo tenía ganas, así lo planteamos, después tres, cuatro, teníamos ganas, de plantear esta controversia y mostrar las dos soluciones. Que cada uno haga la que quiera, ¿no? Nosotros decir que aquí nace, ver cómo nace y plantear nuestra solución y ni ver la solución que plantea Juanqui y Eric Nagal. Ujú. Sí, es un trabajo interesantísimo que se puede hacer a partir del reverso de la biopolítica. Eh, el trabajo que hice yo fue leer el reverso de la biopolítica junto con el uno totalmente solo. Y se ve ahí cómo surge en muchos lugares de esos dos cursos, seminarios, divergencias, ¿no? Y el núcleo, el corazón de esa divergencia es que, lo voy a plantear así, por lo menos como se me presentó a mí. Tomo la contratapa de UPIR nuevamente para decir, hay del uno, no hay del otro. Que en realidad, bueno, podríamos tomar el seminario 24 de Lacan también. Hay del uno, no hay del otro. ¿Sí? Y eso es algo que se nos va a presentar en la experiencia. Ahora, la posición del analista ante esto. Hay dos posibilidades siguiendo uno u otro curso, que es, al aire del uno, tratar de llevarlo a un discurso, tratar de llevarlo.
que esa iteración del uno de la Lange encuentre una vía discursiva, es decir, un S2, es decir, una entropía. Y otra posición posible para el analista es sostenerse en el instante de ver en tanto y en cuanto rechace el discurso o vaya en contra del discurso, en contra del otro, podemos decir. No vamos a obtener lo mismo, no se va a obtener lo mismo en un análisis, Claro, si es que el analizante consciente ayúdeme a ver. lo encontrará el analizante, no el analista, pero la posición del analista no es cualquiera ni es ingenua en este sentido, hay que optar. Sabiéndolo o no sabiéndolo, uno va a estar de un lado o del otro de esta controversia, porque no hay otra posibilidad en tanto posición del analista. Eh, Podemos decir, o del lado de la psicoterapia o del lado del psicoanálisis, ¿no? Ahora, la controversia tiene muchos más bemoles, muchos más grises que se pueden ir rescatando y discutiendo porque son de los más interesantes. Inclusive, eh, leyendo estos dos textos a contraluz, es muy enriquecedor porque esa conversación, controversia como conversación, estamos tomando en ese sentido, no en el sentido de que una es mejor que otra, ni en la disyunción, sino en la conversación de estas dos posiciones, a contraluz una de la otra surgen cosas muy interesantes y que uno, avanzando en eso, se da cuenta que tiene que optar por una. No se pueden sostener las dos, porque sería un contrasentido. Pero como decía Lito, cada uno tiene que optar por la que mejor le parezca. eh, y digo una cosita más. Entiendo que la posición del analista surge de su propio análisis. La opción, la elección de una u otra posición surge del análisis propio. No es una cuestión doctrinaria ni de saber. Es por la experiencia que uno haya pasado que va a tomar una u otra posición, me parece a mí. Así que le paso la palabra a ustedes. No quiero olvidarme, pero una de las posiciones, en la última vez, Carlos dijo que Miller le dijo a Manolito que él las hacía más cortas por las que le quería más. Lacan. De acá, las hacía más densa la sesión. Y aquí está el núcleo de eso. El núcleo de la sesión breve está en que, si pensamos desde la informática, el significante, como la entropía está, negra entropía, el hablar, ¿sí?, es entrópico. Y el analista tiene que ir en contra de la entropía, porque la entropía va introduciendo el discurso, la función del no. Y para alcanzar de lo que hay de lo vivo, es necesario, como bueno, vos dijiste, cortar la sesión en el momento de ver, pero eso no puede esperar. El momento de ver es el instante, es llevar la sesión a un instante. Y llevarla a un instante es extraerla del mismo. Bien, esta es una posición. La otra posición es la búsqueda del discurso. Yo creo que Juan quiera no sabe, no pensaría en un discurso universal, sino el discurso singular de un paciente que va en la búsqueda de su saber propio, como el atravesamiento del fantasma, va a ser un discurso que pare con lo que él llamaba la metralla del deseo. ¿No? Bueno, pero obviamente parar eso que llamaba la metralla del deseo es entrar para nosotros en la función normal.
Sí, sí. Estaba escuchando, me acordé, va, lo pensé de repente. Sí, precisamente en tanto esto que planteó Carlos, que en definitiva es a partir del propio análisis que se elige en algún punto por esta orientación. Si no se encuentra precisamente es lo entrópico del lenguaje, del discurso, eh, en consonancia con la estilización del mismo, donde en definitiva eso va conllevando a no quiere decir eso, no quiere decir eso, que siempre hay un algo más que lo que hace es introducir cada vez más entropía a medida que se habla, que cada vez aleja más de ese decir y que lleva más a un bla bla no sin sentido, sino precisamente todo lo contrario, con cada vez más sentido. Eh, y que aleja de la experiencia, de la posibilidad de la experiencia, en tanto que es instante de ver. Eh, Me, me hicieron repensar una frase de Lacan que siempre me retorna. El parloteo del parlet agranda la falla o la falta. Binario 23. Bueno, buscando qué es, buscando un discurso que fuera Exactamente. Retomando la pregunta del seminario 18, lo pone en condicional si sería posible un discurso que no sería del semblante o un discurso de lo real. Da una respuesta a Lacan. Dice, si la castración se cumpliese, habría un discurso que no sería del semblante. Pero me parece que ahí mismo empieza a poner en juego la posición del analista. Si el parloteo del parlet agranda la falla, el analista no podría ir a favor de la entropía, porque cada vez más estaríamos perdidos en el discurso, en el semblante, y no solo que es, no es sin consecuencias que uno hable y hable y hable, agranda la falla, con lo cual la pérdida, esa pura pérdida, pues, sí, ¿no? Uno podría leer ahí que Lacan está proponiendo otra posición para el analista, ¿no? O sea, el reverso de agrandar la falla, que empalmaría para mi gusto con prefiero las sesiones consistentes, ¿cómo, perdón? de esas. Densas, sí. mm, sería interesante que invitar a alguien que pueda defenderla, porque no está, no sé si hubiese querido de hacer esto y no me aceptó. Así que lo hice público. Eh, pero quizá haya alguien en la escuela que, porque ha dejado muchos discípulos, algún discípulo de Joaquín que venga acá y podamos conversar sobre esto. Ujú. No sé si habrá alguno que Habría que preguntar. habría que Sí, preguntar. sí, sí. Sí, eh, interesante. O alguno de ustedes que ha leído el reverso de la biopolítica y le y que gustaría sí, sostener bueno, y que sí, también. Juan que venir, ¿verdad? Sí, yo creo que fundamentalmente en el reverso de la biopolítica, en donde Eric habla del OM, a partir de la fórmula de la sexuación, podríamos encontrar en esa clase mucho para conversar, porque Eric dice el OM es el hombre, ¿no? LOM, LOM, como dice Kahneman,
en su ultimísima enseñanza, es el hombre y porque lo lee con la fórmula de la sexuación. Y dice, y están las mujeres. Ahí, en ese puntito, tal y como lo describió Israel, podríamos conversar muchísimo en torno a eso y desde lo que estamos trabajando en el seminario 20 con la negentropía y la entropía, ¿no? Inclusive con la fórmula de sexuación misma. Bueno, lo que me parece interesante, la fórmula de excepción, de la aceptación, sostiene una excepción construida en el universo masculino. Pero del lado femenino, dejan un lugar, Lacan, para el goce de lo vivo, no el goce mortificado por el discurso social por el padre, sino el goce de lo vivo mismo, que es indecible. ¿No? Ahí puedes sacar el 20, es escritutario, pero una escritura especial, como la de Harvey o la de Lacan en sus escritos, ¿no? Es siempre algo medio dicho o algo entre medio que aparece, pero que nunca es posible de ser dicho. Ujú. Una escritura que no sea del otro. Una escritura que no sea de otra. Por eso el esfuerzo mayor. Yo justamente es el ejemplo vivo de, de una escritura que no es del otro. Porque Lacan no se priva de decir que lo máximo que puede conseguir. Ujú. Y a ustedes no le golpea, pero a mí el año pasado y este año, por distintas circunstancias de mi vida, y me llevó a sentir, pero con mucha fuerza, el golpe de que el mundo es todo ficción, que no hay nada real. Estás en las ruinas circulares de Borges. Cuando uno decía, me hizo acordar el feminismo, un mito que me salió en el mito interior de decir, entonces, ¿es ficción? Pero necesité muchos años. Dice que vi películas como Obsesión, Mm. que es todo es ficción, Sí, sí, claro. ¿no? Pero ahí se puede leer que mi ficción no es la ficción de otro y que todo es ficción. El mundo es el mundo que yo me creé. ¿No? Y ahí empieza a ser el mundo de mis recuerdos. Pero todos esos recuerdos son parte de una ficción, ¿no? Movida por un real en juego. Ujú. Creo que es un paso que hay que dar, porque Lacan lo da a tal punto de sostener que el psicoanálisis mismo, cuando dice que el objeto A es un semblante, pasa que el discurso analítico es también una ficción Ujú. de todo lo discursivo. Concho. Nos dejaste un poco. Sí, Puedo encontrar algo ahí, bueno, y es importante que fíjate una cosa, una lectura que yo no me canso de decir, ¿no? De Ternat, donde se puso el acento en decir uno no se salva solo. Y sin embargo, el análisis muestra que es al revés. Uno solo se salva solo, y la película también, Sí. porque en la película lo que se juega es que para salvarse no se duda en matar a otro, y no se duda en salvarse solo en la búsqueda de una hija, y cuando se la encuentra está infectada, porque tiene
ya en la cabeza el ideal que hace masa. Y así termina la película, con el ideal que hace masa. Yo diría que esa película, más que corresponder a algún pensamiento político que ha tratado de sacar rédito de ella, es una película antipolítica. O es una película que muestra lo que sería la política del psicoanálisis, que es que en un análisis donde uno encuentra que se salva solo, porque el analista solamente está ahí para poner otro cuerpo vivo, que hace darse cuenta que hay un mundo real, ¿no? Que hay un otro, pero no es un otro significante, no es un otro del cual yo puedo hacer un escorzo y construir un mundo, sino que es un otro que en el punto resuena como resuena en mi cuerpo, o el cuerpo de la familia. Vale. Ya ahora cuando uno dice, cuando todo es ficción, todo lo que uno dice siempre es. Ya está. Ya está. Bueno, tampoco nos devuelva la neurosis. ¿Qué? Tampoco nos traiga de vuelta sino precisamente yo pensaba esto de no ser incauto, No sé. donde efectivamente la diferencia en todo caso está en saber que ese discurso es ficcional, que sostiene una ficción, y que en realidad lo que está detrás de eso, o sosteniéndolo en todo caso, es mi voz. Y ni siquiera mío, pero tampoco lo voy a inventar. No, El goce de uno. el dos, el uno. No, de uno a uno. No, del Sí. cual. Lo negentrópico. No es dentro. Bueno, Eh, pero no sé si alguien quiere aportar algo desde el Zoom. Acá. O de aquí. No, me parece que ya estamos. Bueno, ¿cómo acá? sí. Nos ve- Nosotros no podemos Bueno, nos vemos la semana próxima. que tengan buena semana. Buena semana. Nos vemos en el que viene. Adiós. Chao, chao. Hasta el lunes.